Ahí está. Ok, muy bien. Ya, yo creo que para este momento en el curso ya hemos aprendido las reglas. Entonces vamos a seguir mostrando respeto como ustedes lo han hecho muy bien hasta este momento. Bueno, vamos a empezar con un tema de introducción entonces, que sería un tipo de repaso también sobre la crucifixión. La pregunta que yo les planteé por WhatsApp era, ¿cómo era el proceso de la crucifixión? ¿Cómo era el proceso de la crucifixión? ¿Qué saben sobre eso? Me parece que Alejandro ya tiene una respuesta. Adelante, Alejandro. Sí. Muchas gracias, pastor. El proceso de la crucifixión era una forma de escarmiento. Era una forma de escarmiento contra los agitadores y rebeldes al Imperio Romano. Era una forma humillante de castigar, porque se crucificaba solamente a los malhechores y los que hacían una rebelión contra el gobierno romano. Y debido a ese carácter tan humillante, solamente eran los malhechores condenados a muerte los que sufrían la humillación pública de la crucifixión. Y Jesús lo involucraron mediante eso, lo involucraron con ser humillado y lo condenaron públicamente como un malhechor. Ok, gracias. Entonces, muchas veces la crucifixión era para rebeldes contra el Imperio Romano, sí. Ok, ¿alguien más? ¿Qué saben Bueno, sobre la crucifixión? bueno, es muy cierto lo que dice el hermano Alejandro. Era una manera de castigo, de humillación, pero aparte de eso, también podemos notar que era algo exclusivo solamente para los esclavos, los delincuentes, de esa manera humillaban. Era una humillación tan grande que solamente los delincuentes tenían que padecer en ese sentido. Pues entonces, de esa manera crucificaron a Jesús, humillándolo, y de esa manera pagó por nuestros pecados. Okay. Una cosa también importante que también a los romanos ellos no era permitido esto, pues. Era solamente para los judíos, o sea, para los paganos, los publicanos, pues, pero los romanos tenían otro tipo de castigos para ellos. En este caso, yo recuerdo cuando Pablo también fue encarcelado y después fue condenado, pues como Pablo dijo que era ciudadano romano, pues no merecía ese castigo como lo sufrió Pedro y otros discípulos. En cambio, Pablo fue decapitado. Ok, gracias por agregar ese detalle. Entonces, sí, ciudadanos romanos no podían ser crucificados. Era contra de la ley del imperio. Solamente los que no eran ciudadanos, normalmente los de clase baja, esclavos, o también de otras razas, de pueblos conquistados por los romanos. Sí, muy bien. Ok, ¿alguien más quiere compartir? ¿Qué saben sobre el proceso de la crucifixión? Ok, Alejandro quiere decir algo más. Adelante. Gracias, pastor. El proceso de la crucifixión era un proceso bastante humillante, porque los condenaban públicamente y los trataban de la peor forma. Solamente, como bien decían delante y el hermano decía, los agitadores y rebeldes y delincuentes, debido al carácter humillante de la crucifixión, era solamente para los malhechores que eran rebeldes para el reino. Y de esa forma los castigaban públicamente y los humillaban públicamente antes de llegar al Gólgota. Pero el ciudadano romano original, por decirlo así, no era condenado a la crucifixión porque era de carácter humillante, que solamente era para los judíos, pero no para los romanos. Era diseñado entonces para humillarlos públicamente. Sí, todo el proceso, desde llevar su cruz hasta el lugar de crucifixión,
como le hicieron hacer con Jesús, ¿verdad? Y normalmente iba frente al que se iba a crucificar a alguien con un letrero diciendo, este fue el crimen que cometió pobre fulano tal. Ya llegando, quitaron toda la ropa. Los artistas obviamente ponen algo encima de Jesús para no mostrar su desnudez, pero lo más probable era que era desnudo Jesús, o sea, así lo hacían para humillar a los criminales ejecutados así. Entonces sí, era muy humillante. Muchas gracias. Yo miré un comentario en el chat también. Diosnel dice, muy buenas noches para todos y bendiciones. Igualmente, Diosnel, gracias. Es una... Renzo Sí, quería compartir algo, ¿sí? sí, no sé, creo que de repente la mayoría hemos visto la última, una de las últimas películas, ¿no? Donde se ve, de repente de manera más real, ¿no? Pensando en cómo eran los romanos de crueles, ¿no? Cómo trataban las personas, y Cristo, siendo inocente, tuvo que sufrir todo eso, ¿no? La Pasión de Cristo creo que se llama una de las películas donde se ve, pues, qué tan desgarrado, qué tan cruel, qué tan duro puede haber sido lo que el Señor sufrió, ¿no? Durante el proceso hasta que lo crucificaran, ¿no? Desde los azotazos y todo lo demás, ¿no? Los golpes. Hay incluso estudios que científicos han hecho sobre el tema, ¿no? Hablan incluso cuando él, por ejemplo, lo cubrieron su cabeza, ¿no? Y los golpes que le metían cuando uno está con los ojos cerrados o vendados, no esquivas, no amortiguas golpes, ¿no? Los mismos azotes, ese tipo de azotes que le daban los romanos, sus armas como eran, ¿no? Que dice que se enganchaban incluso la piel y desgarraban, ¿no? Y tantas cosas, y después el mismo proceso de la crucifixión. Hay un estudio también que han compartido alguna vez todo lo que el cuerpo sufre, ¿no? Con ese proceso, ¿no? Y tan duro era ese castigo que imponían, ¿no? Los romanos, supuestamente para los peores criminales, ¿no? Para escarmentar, y a dónde nuestro Señor. Sí, sí. Sí, gracias por compartir todo eso. Un comentario más. Herbert tiene su mano en el aire. Adelante, Herbert. Solamente agregar, ya creo que se ha compartido bastante. Creo que una forma el castigo peor para quienes decían ese escarnio era la exhibición pública, porque llevarlo a la crucifixión ya habían pasado todo un sacrificio de dolor, era su parte final. O sea, todas las personas que se mostraban opositoras, digamos, al gobierno judío, romano en ese momento, eran rebeldes. El escarnio más grande para ellos era exhibirlos públicamente para demostrar quiénes eran, que eran delincuentes, gente que no eran aceptadas por ellos y que habían cometido delitos grandes, y entonces debido a eso eran tratados de esa manera, de una forma humillante, bien denigrante, que podríamos hablar el día de hoy. No había humanidad, era un trato deshumano totalmente, una violación total a la vida humana. Ok, sí, gracias por compartir. Tiene razón. Además de ser humillante, lo hicieron públicamente así para frenar a tales crímenes, ¿verdad? Si tú miras a alguien sufriendo en una crucifixión y ves el letrero sobre su cabeza que dice, se rebeló contra el Imperio Romano, ahora vas a volver a pensar si estabas planeando una rebelión. Quiero sufrir eso también. Ok, bueno, gracias por sus comentarios. Sí han estudiado este tema y qué bueno que ya saben algo sobre esto. Voy a agregar unos detalles. Primero, la crucifixión no era muy común en el Antiguo Testamento. Hay evidencia que ciertos países lo hacían en esos tiempos, pero para el pueblo judío casi no. Nunca se miró crucifixión. Normalmente ejecutaban ellos con lapidación, o sea, apedreaban a personas, tiraban piedras hasta morir. Hay un versículo en Deuteronomio que habla de un cuerpo que está colgado de una madera o un árbol, es maldito.
Y Pablo lo usa para, como una profecía, ¿verdad? Que habla de Cristo, que fue colgado de una madera y fue maldito por Dios por resultado de nuestros pecados para salvarnos de esa maldición. El versículo mismo no refiere solamente a cruces, a crucifixión. Principalmente en el Antiguo Testamento, si alguien colgaba a un cadáver de un árbol, era para maldecir a esa persona. Y Dios prohibió que se hiciera durante más que 24 horas, se tenía que enterrar el cadáver. Entonces, pero llegando los romanos, ellos sí usaban mucho crucifixión. Ya dijimos que no era para ciudadanos romanos. Demasiado cruel, humillante para ciudadanos romanos. Ellos sí, se cortaba la cabeza, una muerte más rápida, ¿verdad? Pero sí fue usado con otros esclavos, los que estaban bajo el poder del Imperio Romano, pero no ciudadanos. Y no siempre era una cruz así, como se mira en la pantalla. Muchas veces se usaban cruces de diferentes formas. A veces eran cruces así. Y en la descripción que nos dan los evangelios, que hubo un letrero o ¿cómo lo llama Lucas? Un epígrafe, ¿verdad? Sobre la cabeza de Jesús. Lo más probable era que sí, era una cruz de esa forma. Pero a veces las cruces que usaban eran así, como una T. A veces usaban cruces así en la forma de una X. Hay un escritor romano que dice que en una crucifixión muy grande que hizo un emperador, usó varias formas de crucifixión, varios tipos de cruces. Entonces, no siempre era así. Pero sí era una muerte muy lenta y muy dolorida. Fue diseñado este tipo de ejecución para prolongar la muerte y el dolor lo más que se puede. Después de la condena, normalmente sí, la víctima fue azotada con un látigo. Y eso para debilitarlo mucho. Y ya siendo crucificado había sangreado mucho. Entonces normalmente hicieron cargar no toda la cruz, pero la viga transversal, o sea, la parte en donde van los brazos. Eso sí tenían que cargar al lugar de la crucifixión. Y ahí las manos fueron o atados, o en el caso de Jesús y muchos otros, clavados a esa madera. Y luego la otra viga fue puesta en la tierra y subieron la viga transversal y lo conectaron allí. Y luego pusieron en Jesús y en muchos otros casos también un clavo que traspasó los pies. Ahora, la muerte en una crucifixión así podría suceder días después. Siempre dependiendo de la condición de la persona, el tipo de crucifixión que usaban. Muchas veces la muerte no vino de las heridas en las manos y los pies, vino por otras razones. Podría prolongarse por días, porque a veces murieron de deshidratación, perdiendo sangre, no tomando agua, sudando. A veces morían de asfixiación. O sea, básicamente se ahogaron en sus propios líquidos, estando así, con las manos en el aire por tanto tiempo, no podían respirar bien y se ahogaron. Pero para nuestros propósitos, para nuestras clases, debemos de reconocer que después de todo eso, lo cruel, lo horrible que era el sufrimiento físico en una crucifixión, eso no fue lo más horrible para nuestro Salvador.
Recuerden que Jesús no solo estaba sufriendo la pena de muerte de una corte humana, estaba sufriendo el castigo eterno que nosotros merecemos por nuestros pecados. En la cruz Jesús sufrió el infierno, no solo para ti y para tus pecados, sino para mí y mis pecados, y para cada ser humano que ha vivido y que vivirá en este mundo. ¿Pueden imaginar? Todo ese castigo estaba derramando Dios el Padre sobre su Hijo en la cruz. Estaba separado Jesús de la presencia de su Padre completamente por los pecados del mundo. Y ese fue el castigo peor. Y eso demuestra lo grande y lo maravilloso que es el amor de Jesús para nosotros, ¿verdad? Sería gran amor morir una muerte tan lenta y tan dolorosa para alguien, pero aún más inmenso su amor cuando nos damos cuenta del verdadero sufrimiento que pasaba allí, el sufrimiento espiritual, para poder salvarnos de todo eso. Para que en el momento de nuestra muerte, como vamos a aprender esta noche, Jesús vas a decir a cada uno de nosotros, por la fe en Él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, hasta ahí entonces sobre la crucifixión. ¿Alguna pregunta? ¿Quién tiene pregunta sobre la crucifixión? Erwin, tienes tu mano en el aire. Adelante. Sí, profesor. Uh-huh. Bueno, yo quería también hacer un comentario de que todo ese proceso era un tema de intereses. Era un tema de intereses del Imperio Romano, de los emperadores. Y se ha ido manejando en diferentes escenarios. No ha sido algo tan injusto, tan cruel, que han llegado a influir incluso en la gente de la población, ¿o no? Porque son esos los que al último han decidido o lo han presionado para que lo crucifique, ¿no? Entonces han ido, es una trama cuando ellos se han enterado en primera instancia de que ellos podían ser atacados, de que podían perder, digamos, de que podían perder su reinado, podían perder su lugar que ocupaban, el poder que ocupaban ellos en esas instancias, ¿o no? Y bueno, yo quería apoyar con esto, ¿no? Que es injusto, ilegal, que ha sido tramado y bueno, afectado a los intereses del imperio, ¿no? Ese es el comentario que quería hacer, profesor. Ok. Sí, en el caso de Jesús, sabemos bien que fue injusto y en muchos casos lo usaron los romanos, la crucifixión la usaron como un instrumento político para mantener su poder. Yo me imagino que hubo casos en la historia en donde era un castigo justo. Es tema para otra clase, pero Dios otorga a gobiernos humanos la autoridad de ejercer la pena de muerte. Y si hubiera en la historia un asesino a serie en el Imperio Romano, o alguien que levantó una rebelión contra el Imperio Romano, tenían el derecho de ejecutar a alguien. Pero vemos la forma de hacerlo en la crucifixión y diríamos, eso es cruel, demasiado cruel. Están pasando lo que es necesario. Pero bueno, esos son juicios humanos. Sí, gracias por compartir. Ok, ¿alguien más? ¿Cuáles son sus preguntas sobre la crucifixión? Alejandro, sí, adelante. Gracias, pastor. Quería decir,
antes de, nuestro Señor Jesucristo también sufrió cuando vio que a toda la multitud que ayudó le dio la espalda y también se mofaba y se reía de él y también lo culparon y lo humillaron y lo Ok. culparon como un delincuente. Ujú. Y la Sufrió otra esas pregunta, burlas, entonces. Ujú. sí, mucho, porque tenemos que ponernos a pensar de que él sanó enfermos, levantó muertos, curó lepra, paralíticos, ciegos, y toda esa gente que también ayudó a él, también se mofaron y le dieron vuelta a la espalda, y también lo trataron, lo humillaron como un delincuente. Sí, sí. Ujú. Yo tengo una siguiente pregunta. Por lo que yo estuve estudiando, Alejandro el Grande fue el que introdujo la práctica de la crucifixión a Roma, porque se lo pregunto, porque lo que yo estudié, él practicaba en Egipto y en Catorga, y probablemente él se lo entregó a Roma. Por eso se lo pregunto yo a usted. ¿Es así? Yo no sé toda la historia, es una posibilidad. Yo sí leí que lo practicaban la crucifixión en Persia por muchos siglos antes de Jesús. Y Alejandro el Magno fue el emperador griego que conquistó a Persia también. Entonces, si él adoptó esa costumbre y luego lo divulgó en todo su imperio graico, que se hizo un día después el imperio romano también. Puede ser, puede ser. Uh-huh. Ok, gracias. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Gracias por su participación en esa actividad de introducción. Muy bien, vamos a la historia que nosotros leímos para hoy. Lucas 23, el 35 al 56. Esta parte de la crucifixión de Jesús y luego también su entierro, su sepultura. Okay. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Muchas personas diferentes en esta historia. ¿Me pueden mencionar una? Sí, Fernando, gracias. No le podemos escuchar, Fernando. ¿Puede activar su micrófono? Perdón, es que lo tenía desactivado. No hay problema. Son varias personas las que incluye la historia. Voy a mencionar 3. Perfecto. El pueblo, los gobernantes, Cristo, y quedan bastantes para otro compañero que quiere opinar. Muchas gracias por dejar otros para otros compañeros. Sí, gracias, Fernando. Muy bien. Pueblo, gobernantes que se burlaban y gobernantes judíos. Y luego Jesús. Bien. ¿Alguien más quiere continuar la lista? Bueno, también los soldados, Jesús, los malhechores y las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, Pilato, en fin. Él hizo temblado, pues. Ok. Para que otro conteste Sí. también. Hay algunos más. Gracias. Sí, gracias por dejar unos más por otros. Pero bien, Leonidas, malhechores. Uno que insultaba, otro que se arrepintió. Mencionó las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. Pilato. José de Arimatea. Muy bien, gracias Lidia. Faltaba José de Arimatea, sí. Ok. ¿Y alguien más? Los soldados, dice Diosnel. Sí, es cierto, los soldados. Y también se menciona un soldado en particular. El centurión también. Muy bien, Federico. Y con eso se acaba nuestra lista. El centurión, que fue un capitán de 100 hombres, por eso se llamaba centurión, 100, ¿verdad? Muy bien. Ok. Continuamos con las preguntas. El número 2, ¿cuáles son los objetos en esta historia? Tenemos un comentario de Diosnel. Las cruces. Ok. Se menciona en particular la cruz de Jesús, pero 2 crucificados, uno a cada lado. Tenía que haber sido 3 cruces. Muy bien. ¿Cuáles otros objetos? El letrero que pusieron a Jesús.
Sí, el letrero El rey de los judíos. multilingüe, ¿verdad? Estaba escrito Jesús, este es el rey de los judíos, perdón. Este es el rey de los judíos. En griego, latino y hebreo. Otros objetos. ¿Sí? Diosnel mencionó vinagre. Vinagre fue incluido. Gracias, Diosnel. ¿Qué más? Otros objetos. Una sábana. Envolvieron el cuerpo de Jesús en una sábana. Muy bien. Ok, ¿qué más? ¿Se puede decir los dados o cartas con que jugaron a suerte las ropas de Jesús? Muy bien. Sí, de hecho, eso es antes de nuestra lectura para hoy, pero justo antes. Está en el 34 de este capítulo, pero muy bien, que echaron suertes para repartirse su vestidura de Jesús entre ellos. Bien, yo miré 2 respuestas más en el chat. A ver. La sábana que envolvieron a Jesús. Sí, la sábana, muy bien, gracias. La corona de espinas, ok. No se menciona tampoco en esta lectura, pero Aromas. sí estaba. Diosnel mencionó las letras en el letrero, ok. Y una lanza para darle vinagre. Bueno, no se menciona aquí una lanza, ¿verdad? Pero imaginamos que de alguna forma tenían que haber subido el vinagre allí. En Lucas no se menciona ninguna lanza para alzar el vinagre. Lidia tenía respuesta. Aromas y perfumes. Muy bien, sí. Mi traducción dice especias aromáticas y ungüentos, pero sí, aromas y perfumes para terminar el entierro de Jesús. Yo creo que hasta ahí está la lista. Falta una sola cosa. O tal vez 2. Entraría Fernando. el sepulcro. Ok, el sepulcro. Muy bien. No estaba El pensando. velo del templo, pastor. Que se rompió. Gracias. El velo del templo. Luego podríamos mencionar el sol, porque la Biblia menciona el sol, que es el sol se oscureció y tinieblas cubrieron la tierra, pero en sí tinieblas no son objetos porque son falta de luz. Ok. Siguiente, entonces. Número 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? Jerusalén. ¿Dentro de la ciudad de Jerusalén? Fuera de la ciudad. Muy bien. Sí, el autor a los Hebreos nos enseña que era fuera de las paredes de Jerusalén que sucedió todo esto. La crucifixión, muy bien. Y luego, ¿en dónde más ocurrió la historia? En el sepulcro. Bien, van desde Gólgota, que se llama el lugar de la crucifixión fuera de Jerusalén, y entran, pasan de allí a un sepulcro que está caveado de una peña. ¿Verdad? Muy bien. Ok. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Fernando, adelante. Al mediodía del viernes. El viernes de Dolores, pastor. Ok, viernes de Dolores o Viernes Santo, muy bien. Viernes de la Semana Santa, y si empieza a oscurecerse el sol al mediodía, y eso continúa hasta las 3 de la tarde. Empezó la crucifixión, dice otro evangelio, a las 9 de la mañana. ¿Ok?
Entonces, otra cosa que podríamos, porque el entierro de Jesús fue, entonces, su crucifixión era más o menos las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde cuando murió. Y luego para los judíos el sábado empezó al atardecer del día viernes, a las 6 de la tarde el día viernes. Faltaban 3 horas para sacar el cuerpo de Jesús, prepararlo y enterrarlo. Entonces tenían prisa para hacer, y por eso las mujeres no tenían tiempo de preparar el cuerpo bien con sus aromas y sus perfumes antes, y tenían que esperar. Así que dice el último versículo del capítulo también que descansaron el día de reposo. Así que viernes y sábado, el día de reposo, ocurrió nuestra historia. Bien, ¿cuál es el problema en esta historia? Bueno, en este caso, creo que la discusión que hubo entre los malhechores, cuando uno le decía, y aún que la condición que estamos, no temes a Dios, le dice. Entonces, uno le dice al otro, le dice a Jesús, que se acuerda de él cuando ya esté en el reino. Entonces ahí vemos que el malhechor se arrepintió y el otro no. El uno fue salvo y el otro no. Ok, entonces el problema Pero ¿el problema fue cuál? el problema fue que no se arrepintió el uno, pero el otro sí. Ok. Un malhechor que hasta el fin siguió impenitente. De lo que la Biblia nos dice, no se arrepintió. Okay. Triste, ¿verdad? Pero sí es un problema. ¿Otro problema que identificamos aquí? Sí, Fernando. Bueno, lo que se burlaban de Jesús también. Ándele, las burlas, las humillaciones que le hicieron a Jesucristo, la falta del temor de Dios, las tinieblas, el tiempo, el velo que se rasga. Esos son los problemas que yo encontré, pastor. Gracias. Wow, ok. Una lista muy completa. Entonces, las tinieblas. Es un problema cuando casi no puedes mirar, ¿sí? El velo rasgándose en dos para los judíos. Eso hubiera parecido un gran problema. Ese velo era muy importante. Hablaremos de eso poco después en la clase. Okay. También la condenación de un justo. La condena era injusta. Sí, sí es cierto. Gracias, Federico. Muere un inocente. Y el criminal arrepentido menciona eso, ¿verdad? Nosotros estamos recibiendo lo que merecimos, pero no cometió ningún crimen. ¿Ok? ¿Otro problema? Tal vez el último que yo noté era que no tenían tiempo de enterrar a Jesús bien o de sepultar a Jesús bien. Tenían que volver el domingo temprano. Y qué bueno que tenían que volver, porque algo muy maravilloso iban a encontrar ahí. Pero ese tema es para la clase que viene. Okay. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. Vamos a empezar en el 35. El pueblo está observando al pie de la cruz lo que sucede. Los gobernantes se burlan de él y su burla es, él salvó a otros, pero no puede salvar a sí mismo. Si en verdad es el Cristo, debe de bajar de la cruz. ¿Y luego? Bueno, yo lo veo como un evento. Cuando Jesús ya murió, pues, que la tierra el sol se oscureció.
el templo se rajó por la mitad. Y Ok. también, Esos son eventos importantes en la historia, pero sí, sí, que el sol se oscureció. Entonces, un poco después, sí. vamos a contar la historia desde el principio, si es posible. Alejandro, adelante. Gracias, pastor. Acá en Mateo 27, en su versículo 39, en adelante dice que incluso él estando en la cruz, los que pasaban meneaban la cabeza y lo injuriaban. Y dice, y si tú que derribas el templo en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. Entonces, eso, estando ya nuestro Señor aún en su momento de agonía, lo seguían injuriando y lo seguían culpando y lo seguían tratando como un malhechor. Entonces, ese fue un problema bastante grande porque sabiendo que él era el Hijo de Dios, tenía que cargar con las humillaciones y las mentiras y la blasfemia. Era otra herida que tenía que sufrir Jesús aquí. Gracias por compartir eso. Pero vamos a continuar contando los eventos de la historia. Empezamos con las burlas de los soldados. Las burlas del pueblo y de los gobernantes. Sigue la burla de los soldados y hasta le ofrecen vinagre al rey, según ellos. Luego Lucas nos dice que hay un letrero sobre la cabeza de Jesús. A ver, continúen la historia conmigo. ¿Qué sigue? ¿Qué sucede después? Con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Ahí está. Entonces, en 3 idiomas estaba escrito la carga sobre Jesús, contra Jesús. Bien. ¿Y luego qué sucedió? El diálogo de los ladrones. Ok, de los malhechores. Uno se burla de Jesús, el otro lo reprende. ¿Y qué pide de Jesús? Que se acuerde de él cuando esté en el paraíso. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús, ¿qué le dice? Le dice, de hecho, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, muy bien. Entonces, después de esa promesa, Lucas dice que hubo tinieblas sobre la tierra. Se oscureció el sol del mediodía hasta las 3 de la tarde, o de la 6ª hora hasta la 9ª. Y luego se rasgó el velo del templo. ¿Y luego qué sucedió? Jesús expiró. Ok. Antes de expirar, ¿qué dijo? Sí, era Alejandro. como la hora sexta. Ya y que vino tinieblas sobre la tierra. Sí. Hasta la hora 9ª. La hora 6ª, que era el mediodía, hasta la hora 9ª, que era las 3 de la tarde. Y antes de expirar, dijo algo Jesús. ¿Qué dijo, Alejandro? Gracias, pastor. Dice, el 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Okay. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego el centurión dijo algo. Realmente este hombre era justo. Alabando a Dios, él dijo eso. Y la multitud que miraba golpeaba el pecho. Golpeaba el pecho. Sí, y las mujeres y los conocidos que estaban ahí presentes, los conocidos de Jesús, lo veía todo desde lejos. ¿Y luego qué sucedió? Que había un varón llamado José de Arimatea. ¿Y qué hizo José de Arimatea? Sí. ¿Qué hizo él? Él fue a Pilato, pues, y pidió el cuerpo de Jesús. Bien, pidió el cuerpo de Jesús. Que era un varón bueno y justo. Ok. Lo dio para sepultar.
Muy bien. Entonces, después de bajarlo, lo llevó a sepultar. ¿A mí qué hicieron las mujeres que conocían a Jesús? Le acompañaron, ¿verdad? Y luego vieron en dónde fue colocado el cuerpo. Y tenían planes de regresar, pero como que era día de reposo, descansaron conforme al mandato de Dios. Muy bien. Ok, se resolvieron los problemas que mencionamos entonces. A ver, empezamos con el problema de un malhechor insultando a Jesús. ¿Se resolvió ese problema? Pastor, me gustaría de repente, no sé, antes no resalté, o bueno, cuando preguntaron sobre problemas, creo que había un problema todavía que incluso Cristo ya en anteriores ocasiones bueno, había advertido, ¿no? Que lo estaban más buscando. Al parecer la gente estaba ahí viéndolo a él, esperando a que él se baje de la cruz y demuestre su poder, ¿no? O sea, que estaban pidiendo más pruebas, aún a pesar de todas las que él ya había dado, ¿no? De que era hijo de Dios. Sí. Pero cómo es el corazón tan duro, ¿no? Que, incluso en nuestros tiempos, ¿no? Sabemos, la historia ha sido partida en dos por él, no ha habido nada que haya podido quitar su nombre de la historia. Y aún así, y aún a pesar de ello, se nos hace a veces difícil en nuestro corazón endurecido, ¿no? De creer realmente como debemos de creer, ¿no? Ok. Yo creo que identificó un problema que existe hoy en día todavía en nosotros también, que sería que queremos una señal, ¿verdad? Para ellos el hecho de que dieron tantos milagros no era suficiente, querían otra señal. Bájese de la cruz si es el Salvador. Pero para nosotros tampoco es suficiente que todos los milagros que hizo Jesús en la Biblia, ¿verdad? Queremos más. Si solo se bajara y me mostrara, espérate, esa es incredulidad. Sí, ¿verdad? Gracias por identificar ese problema. Y ya estamos contestando un poco la de aplicación, de consolidar también, que por cierto, esto debe decir considerar, no consolidar. Está mal eso. Pero, perdón. Considerar debe de decir. Pero ya estamos identificando un pecado que nos enseña a confesar esta historia también. Ok, Federico, adelante. Quería agregar de que también así se cumplieron las profecías con Jesús. Entonces se resuelve el problema de la... En cierta forma, sí. Gracias. Esas burlas cumplen la profecía en Salmo 22 en particular. Dice en Salmo 22 el Mesías que los que me perseguían me rodearon meneando la cabeza, diciendo lo mismo que decían al pie de la cruz 1000 años antes. David, hablando por el Salvador, lo había escrito. Entonces, sí, sus burlas, aunque no eran buenas, eran un problema, eran pecado, todavía cumplieron una profecía. Dios sabía de antemano que iba a suceder y lo escribió de antemano. Ok, ¿qué tal el problema de la injusticia de esta muerte de Jesús? Como dice el otro malhechor, ¿verdad? Que estamos recibiendo lo que merecían nuestros crímenes, pero no cometió ninguno. ¿Se resuelve esa injusticia? ¿Qué piensan? ¿Se resuelve esa injusticia o no? Fernando, adelante. Pastor, yo pienso que todo se resuelve con la partida de Dios al paraíso. Ahí se acabó todo. Eso es lo que yo pienso, pastor. Ok. Gracias. Ok. O sea, después de morir, ¿está hablando Sí, de eso? Sí, ya que nuestro Padre expiró
y se fue al paraíso, ahí se resolvió el problema porque ya lo dejaron, hasta entonces lo dejaron en paz ya que lo mataron. Yo y pues se resolvió el problema. Gracias por su comentario. Voy a decir que por una parte estoy de acuerdo, Fernando, y por otra parte no. A ver, explíqueme. Sí, le voy a explicar. Por una parte estoy de acuerdo porque la Biblia nos enseña que al expirar, Jesús había pagado por todo pecado. Había sufrido toda llama del infierno que todo el mundo merecía. Ganó salvación completa para todo ser humano. Y recibimos eso por fe, pero sí ganó por todo ser humano la salvación. Entonces, su obra había terminado perfectamente. Y en ese sentido, sí, al expirarse Jesús y ir al paraíso, estaba resuelto el problema. Pero por otra parte todavía no. Porque la Biblia enseña que aunque se había terminado su obra de salvación, si hubiera quedado muerto Jesús, estaría en vano. Necesitaba resucitar todavía, ¿verdad? Faltaba eso, su resurrección. Y de eso vamos a hablar en la siguiente clase. Ok. Entonces, otro problema que se... ¿Quién dijo no entendí esa parte? ¿Alguien tiene una duda ahí todavía? Porque es muy importante. Si alguien tiene duda, avísenme, por favor. No, perdón, no entendí bien la parte de la resurrección que se cumpliría. Ok, de la resurrección. Bueno, y vamos a estudiar eso en más detalle el jueves, pero brevemente. Pablo en 1 de Corintios nos enseña, 1 de Corintios 15, nos enseña que si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, nuestra fe es en vana. ¿Por qué? Porque si Jesús murió pagando por nuestros pecados, pero sigue muerto hasta la fecha, no pagó por todos nuestros pecados. Está pagando todavía por nuestros pecados y pagará por ellos y no hay salvación para nosotros. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es en vana y morimos en nuestros pecados todavía. El hecho de que Jesús resucitó es el comprobante que no fue el perdedor en la cruz, fue el vencedor. El comprobante que Él pagó completamente por todos nuestros pecados. El Padre dio su aprueba, su sello de aprobación sobre la muerte de Jesús con resucitarle entre los muertos. Se podría resumir así: un Salvador muerto no puede salvar a nadie, ¿verdad? Pero un Salvador que murió para nuestros pecados y ahora resucitó y vive, Él sí es un Salvador que salva a todo aquel que cree en Él. ¿Otras preguntas sobre eso? La resurrección de Jesús. Es tema para jueves, pero es importante para hoy también. Federico, ¿quedó bien eso o? Sí, gracias. Ok, muy bien, perfecto. Okay. Bueno, entonces vamos a continuar con las preguntas de consolidar ahora. ¿De qué se trata la historia? ¿Cuál es el punto principal? Un resumen muy breve de esta historia. ¿Qué vemos aquí? Bueno, para mí el punto principal es la crucifixión de Jesús, que ya que por ella
fuimos perdonados de nuestros pecados. Buen resumen, no lo podría haber dicho mejor. La crucifixión de Jesús que paga por todos nuestros pecados. Muy bien. Podríamos incluir tal vez su sepultura también, porque eso se incluye aquí. Ok, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ya mencionamos uno, que los judíos que están diciendo, bájate de la cruz, sálvese a sí mismo si es el Salvador prometido. Y nuestra incredulidad a veces pedir señales de Jesús también cuando nos ha dejado cientos de señales con sus milagros en la Biblia. Otro pecado que nos hace confesar esta historia. Desprecio. ¿Cómo ves eso aquí, Lidia? Estoy muy de acuerdo. ¿De dónde en la historia lo mira? Que no valoraban lo que el Señor Jesús estaba haciendo y lo dejaron solo, lo despreciaron y lo maltrataron también. Ok. Y veo el mismo pecado en nuestras vidas, en mi vida, que aunque yo no me burlo de Jesús. Que si no tiene atún para hacer ensalada. Yo no me burlo. Alison, si no tiene atún para hacer una ensalada. Yo no me burlo de Jesús, pero sí desprecio a veces su sacrificio, ¿verdad? Cuando al pensar en ese sacrificio o hablar de ese sacrificio, en vez de tener maravilla profunda en mi corazón por su amor y lo que Él logró por mí ahí, yo pienso, sí, Jesús murió. Un desprecio para el sacrificio de Jesús. Qué triste, pero sí está en todos nuestros corazones, ¿verdad? No apreciamos 100% lo que Él hizo. Otro pecado que nos hace confesar aquí. Fernando. La hipocresía, pastor, de ver cómo la multitud se iba golpeándose el pecho como si no hubieran hecho nada. Porque ellos lo habían matado, ¿cómo pues se golpeaban el pecho justificándose como si no hubieran hecho nada? Okay. Yo veo ese pecado, no sé si esté bien, pastor. Sí. En aquel entonces el golpear el pecho expresaba emoción extrema. Puede ser enojo extremo, puede ser tristeza extrema. En este caso, o sea, la misma gente que se burlaba de Jesús, si están expresando tristeza al final, sí, qué hipocresía que ahora fingen ser tristes. Si fue por otra razón, el enojo si estaban expresando, qué bueno, está muerto. No tanto hipocresía, pero todavía algo malo, ¿verdad? Sí. Amén. Ok, gracias. Alejandro, adelante. Gracias, pastor. Otra fue la falta de fe, porque muchas veces le dijo, yo soy el Mesías. Y muchos le dijeron, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Entonces, la falta de fe también se demostró mucho, porque muchas veces les demostró con hechos lo que era capaz de hacer y lo que fue capaz de hacer. Entonces, al no tener fe en lo que él realmente hizo y llegó como un cordero al matadero, era no demostrarle la fe que él les dio con tanto cariño, porque él les demostró humildad. Siendo él siendo el Hijo de Dios, demostró humildad, pero entonces cuando él estuvo su lecho de muerte, no le demostraron eso, teniéndolo a él como Hijo de Dios. Sí, yo diría más fuerte aún, Alejandro. Vemos no solo falta de fe, sino incredulidad, ¿verdad? Ausencia de fe en estas multitudes. Pero por la gracia de Dios y la obra de su Espíritu Santo, nosotros en esta clase sí creemos en Jesús como Salvador. Pero sí podemos confesar que aunque no hay ausencia de la fe en mi corazón, hay falta de fe en mi corazón muchas veces. Entonces sí, gracias por decir eso. Herbert también. Sí, algo que nos ayuda a confesar ahí
también un pecado que confesar, es que a veces nos encontramos en circunstancias tan difíciles y no reconocemos quién es Jesús. Y eso fue una muestra de los dos que estaban crucificados al lado de Jesús. Vimos a uno no aceptar a Jesús, sino más bien su burla, y al otro a reconocer en su condición quién era Jesús. Y a veces nosotros así estamos y no queremos reconocer quién es Jesús. Ok. Sí, en momentos difíciles o en otros momentos de nuestra vida. Para ellos fue un momento de mucho sufrimiento y uno no quiso reconocer que Jesús fue Salvador. Y a veces en nuestras vidas también en sufrimiento, o a veces cuando la vida nos va bien, no queremos reconocer que eso viene de la mano de Jesús y Él es el Señor de esa situación. Sí, gracias por compartir eso. Ok, yo miré una mano más. Ay, perdón, era algo en el chat. Voy a mirar el chat. Diosnel dice, ahí también enseña que la profecía se cumple. Sí, es cierto, la profecía se cumplió aquí. Muy cierto ese comentario. Vamos a ver entonces, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Bueno, en la crucifixión, porque ahí pagó por amor a la humanidad los pecados de todo el mundo. Sí, hablamos al principio de esta clase del sufrimiento físico y profundo, pero lo más profundo era lo espiritual, que Él sufrió el castigo que cada ser humano merecía, todo al mismo momento, abandonado por completo al infierno por el Padre. Y eso es lo que sufría Jesús en la cruz. Qué profundo amor, es lo único que puedo decir. Qué profundo su amor en hacer eso por mí y por ti también. Ok. Herbert, ¿dónde ves el amor de Jesús aquí? De manera como lo acaban de decir, ese profundo amor que Él manifestó al entregarse por nosotros, al llevar toda nuestra dolencia, todos nuestros pecados, al cargarlos. Y aún más ahí podemos ver tan cerca el amor de Jesús, que sabiendo cuál era la condición del que estaba a la par, quiero referirme siempre al que está en la crucifixión, junto a Él, y ahí podemos ver su amor, que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Su gran amor, su gran misericordia se ve ahí, amando a esa persona que tiene al lado sufriendo junto a Él. Sí, qué bueno. Me alegro que mencionaste eso. Siempre con esta pregunta, y esto será importante, por cierto, en su proyecto final también. Cuando estamos haciendo las preguntas de consolidar, debemos decir, ¿dónde veo el amor de Dios para mí en esta historia? Herbert mencionó dos, y la primera sí, su amor para todos, pero también en la segunda, su amor para el criminal. Pero ¿no es cierto que Jesús dice lo mismo a cada persona que se arrepiente y cree en Él? Jesús dice, en el momento de la muerte, sea hoy, sea mañana, sea 100 años de ahora, en ese mismo momento estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí, y nosotros criminales igual que Él, ¿verdad? Que condenados por nuestros pecados, pero Jesús ahí muriendo para nuestra salvación, nos asegura con Él, con el malhechor, nos asegura en el momento de tu muerte, por la fe en mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, gracias Herbert por compartir eso. Y Alejandro, sí. Gracias, pastor. Y también el amor se demuestra, como lo dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y de esa manera nos demostró el amor, porque Él cargó con nuestros pecados. Él murió por nosotros. Tuvo que sufrir las humillaciones más grandes por amor. Okay. Sí, se humilló así. Y recuerden lo que significa eso, no solo que fue humillado por las multitudes, sino que
la humillación de Jesús significa que siendo Dios, Él voluntariamente sufrió todo esto. Siendo Dios, Él escogió no usar su poder y tomar el lugar más bajo, mi lugar en la cruz, para salvarme. Ahí vemos su gran amor. Muy bien. Ok, vamos a continuar y por falta de tiempo, yo voy a usar estas siguientes preguntas, no solo para estudiar la historia y aplicarla, sino también para recordarles sobre el proceso de las 4C en preparación para sus proyectos finales. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Gratitud es una palabra muy clave en esa pregunta. Nuestras mentes pecaminosas, en cuanto a nuestra relación, nuestras mentes pecaminosas siempre piensan primero en qué tengo que hacer para Dios. Cuando pensamos en nuestra relación, es nuestro modo normal. ¿Qué tengo que hacer para Dios? Por eso se mira que casi cualquier religión humana, sea la religión que adora al Dios verdadero o religiones que adoran a dioses falsos, el enfoque es qué tienes que hacer para Dios, para hacerle feliz contigo. Pero la Biblia, el Dios verdadero en su palabra nos dice que lo más importante no es lo que hacemos para Dios, es lo que Él hizo para nosotros. Él dice, si quieres estar bien conmigo, solo mira a mi Hijo Jesús. Él pagó por tus pecados. Él te salva de lo que hiciste. Te perdona por su sacrificio. Él te hace bien conmigo. Y cuando entendemos eso y creemos eso, nos llena con gratitud. Entonces, en vez de pensar, ¿qué tengo que hacer para Dios? Vamos a pensar, ¿qué puedo hacer para el Dios que ya hizo todo por mí? ¿Qué puedo hacer para agradecerle? A lo mejor con esta historia sería compartiendo a todos la buena noticia, especialmente para los que están cerca de la muerte, ¿verdad? Que hay si están temiendo su muerte, solo leer esta historia para ellos, ¿verdad? Hay un ladrón, un malhechor que estaba muriendo también. Seguro que con todos los pecados que él había cometido, él temía la muerte y lo que vino después. Pero miren lo que Jesús le dijo. ¿Y por qué? Porque Jesús estaba pagando por sus pecados en ese momento. Cree en Jesús y Él te dice lo mismo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ya contesté la siguiente pregunta también, ¿verdad? ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Siempre podríamos decir con todos. Y el nuevo hombre en nosotros quiere compartir la palabra con todos. Pero hay ciertas situaciones cuando ciertas porciones de la palabra son más aptas, más apropiadas, más útiles. Entonces, esta porción yo la leí y yo dije, yo quiero que cuando yo esté en mi lecho de la muerte, que alguien me lea esto. Yo quiero esta aseguranza también. Hoy estarás conmigo en el paraíso, Abraham. Sería buena situación para compartir con alguien esta historia, ¿no? Otras tal vez sería Semana Santa o con alguien que es nuevo a la fe para enseñar sobre la salvación. Si está pensando que uno se tiene que portar bien para ir al cielo, puedes usar esta historia para enseñarle que portarte bien no te gana nada con Dios. Un criminal aprendió eso al final de su vida. Y debemos aprenderlo también, que es Jesús que nos gana todo con Dios y nos asegura de la vida eterna. Ok, gracias por eso. A ver, ¿algún comentario, alguna pregunta final sobre la historia? Sí, Alejandro, gracias.
Voy a tomarme un poquito de la mano de la resurrección. Voy a decir, me llegó mucho, porque cuando mi padre estaba ya despidiéndose, le hablé mucho acerca de la esperanza de la resurrección, de todo lo que había sufrido nuestro Señor para poder llegar ahí, porque todo su ministerio pasó humillación, y específicamente cuando ya estuvo su lecho de muerte lo siguen humillando, y todo para poder llegar a lograr lo que nosotros tenemos que estamos luchando. Bueno, Por nosotros no nuestro, estamos luchando para ganarlo, ¿verdad? Jesús luchó y lo ganó por nosotros. Pero, y cuando mi padre estaba ya partiendo, le hablé mucho acerca de la esperanza de la resurrección. Qué bueno, es buen tema. Mucho, Sí. mucho, porque es triste hablar cuando a uno le toca este tema específicamente, que nuestro Señor murió y tuvo resurrección. Y este tema uno lo puede hablar con todas las familias que han perdido algún ser querido, o que están sufriendo porque algún ser querido está hospitalizado. O muchas familias están sufriendo porque por el coronavirus no van a volver a ver a sus familias porque no se pueden despedir o porque no las pueden ver. Este tema de la resurrección a mí me llega y le llega a cualquiera, porque nadie tiene la vida nadie tiene la vida comprada, pero nuestro Señor Jesús murió y resucitó por nosotros. Y ese es el agradecimiento que yo particularmente le doy, porque si no hubiese sido por esa resurrección, ninguno de nosotros tendría resurrección ni tendría el perdón de los pecados. Amén. Sí, su muerte y resurrección son lo principal en nuestra salvación. Es bueno compartirlo con todos en un momento cuando todos estamos temiendo un poco la muerte. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre este tema? Sí, Fernando. Sí, pastor, el sufrimiento de Jesucristo para alcanzar la gloria de Dios, porque nunca se reveló él porque sabía que era pecado. Y yo digo que yo en lo personal a veces sufro que porque me falta dinero, que porque estoy solo, que porque estoy deprimido, porque estoy triste, que siento a veces que mi vida no tiene sentido, la siento vacía. Y sufro por esos detalles. Y ahorita viendo la historia, pues que son pequeñeces comparado con todo el sufrimiento de Jesucristo desde que fue trasladado de Jerusalén, las humillaciones, los chicotazos, el vinagre, la crucifixión, y todavía que lo clavaran con una lanza y no rebelarse. Por amor a nosotros, nos quería salvar. Sí, Eso quería yo comentar. Gracias. Nos salva por todas esas veces que hemos revelado en un sufrimiento mucho más pequeño. Jesús sufrió lo máximo para salvarnos de cada uno de esos pecados. ¿Sí? Bueno, ok, vamos a tener que continuar entonces. El impacto espiritual de la crucifixión de Jesucristo. Primero vamos a enfocarnos en tres de los eventos que acompañaron la muerte de Jesús. La Biblia dice que se oscureció el sol por 3 horas. Algunos a lo mejor piensan en un eclipse, ¿verdad? Un eclipse del sol. Pero no fue algo natural así. La Pascua, los judíos celebraban Pascua en luna llena. No luna nueva, luna llena. Entonces, eso quiere decir, si hay luna llena, la luna no puede cubrir el sol. Es imposible científicamente, pero con Dios no hay nada posible. Dios, de forma milagrosa, hizo esconderse el sol, hizo oscurecerse el sol. ¿Y por qué? Bueno, la Biblia no da una razón específica
por la cual Dios hizo ese milagro durante la muerte de Jesús. Pero podemos decir que en general estaba anunciando con ese milagro, esto es algo extraordinario, algo único que está sucediendo aquí. El otro milagro que sucedió en conjunto con la muerte de Jesús, el velo en el templo se rasgó en dos. Ahora, ese milagro sí tiene un significado específico que la Biblia nos aclara. Esa cortina estaba entre dos lugares en el templo. Voy a dibujarlo un poco aquí en la pantalla. Si estamos mirando desde arriba del templo, fue un edificio que consistía en dos habitaciones. Nadie habitaba ahí, pero dos habitaciones. El más grande era el lugar santo. Y ahí los sacerdotes podían entrar diariamente para llevar a cabo su trabajo. El más pequeño era el lugar santísimo. Ahí anteriormente estaba el arca del pacto y ahí Dios mismo dijo, ese es mi lugar. Ahí habito entre ustedes. Así que los sacerdotes, ninguno podía entrar ahí. Nadie podía entrar ahí, menos el sumo sacerdote, una vez al año. En el día de expiación, el sumo sacerdote, después de hacer un sacrificio, podía entrar ahí con la sangre del sacrificio y derramar o rociar esa sangre sobre el arca del pacto. Y con eso, Dios decía, yo perdono los pecados de todo el pueblo, de todo el arca. Ahora, en Hebreos capítulos 9 y 10, y no tenemos tiempo de leer todo eso, pero son dos capítulos muy, muy lindos. El autor a los Hebreos nos enseña que ese rasgar del velo del templo entonces era un gran mensaje de Dios, que había llegado el verdadero sacerdote, había llegado el verdadero sacrificio. Porque en el Antiguo Testamento se tenía que repetir una vez cada año. No era el verdadero sacrificio que paga por todos los pecados. Pero cuando Jesús muere, de una vez y para siempre se rasga en dos esa cortina. Y Dios está diciendo, Jesús es el verdadero sumo sacerdote con el verdadero sacrificio que paga por todos los pecados. Y ahora todos tienen acceso a Dios por la fe en Jesús. Eso lo dice la Biblia en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Que todos tenemos por la fe en Jesús acceso completo a Dios el Padre. Entonces, ese milagro sí tenía un significado específico que el autor a los Hebreos explica en Hebreos 9 y 10. Y luego el tercer milagro que acompañó la muerte de Jesús eran resurrecciones. En la clase que viene vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Pero Mateo dice que al morir Jesús hubo un terremoto y se abrieron las tumbas de muchos santos, es decir, muchos creyentes que habían muerto. Por la fe en Cristo todo creyente es un santo, es perdonado. Creyentes que habían muerto se resucitaron y aparecieron entre la gente. Otra vez, la Biblia no da un significado ahí. Yo tengo una idea. Mi opinión es que Dios hizo ese milagro porque, pues, por la muerte de Jesús, nosotros tenemos vida, ¿verdad? Vida eterna. Y es muy apropiado entonces que al morir Jesús resucitan otros. Pero lo que podemos decir es con cada uno de estos milagros Dios estaba diciendo, fíjense bien en este hombre que va muriendo aquí,
porque Él es el Salvador prometido y Él está cumpliendo el trabajo que yo le di. Una pregunta o dos preguntas sobre estos 3 milagros que acompañaron la muerte de Jesús. Sin pena. Ya llevamos 1 hora y 20 de clase, pero no se preocupen. Un tema muy importante, ¿verdad? La muerte de Jesús. ¿Cuáles son sus preguntas? Alejandro, adelante. Gracias. Mi pregunta es la siguiente, ¿cierto? El sumo sacerdote entraba al arca del pacto a rociar la sangre. Pero al rociar esa sangre en el arca del pacto, inconscientemente estaban pidiendo la sangre del Cristo que lo iba a perdonar los pecados. Ellos tenían la promesa de un Salvador prometido. Y con repetir esos sacrificios de animales, tenían que saber, animales no pueden salvarnos. Entonces, en cierta forma, o sea, no podemos saber con cada sumo sacerdote, ¿verdad? Pero en cierta forma sí, con rociar esa sangre de una cabra, un chivo, estaban pensando y anhelando la llegada de la sangre verdadera que iba a quitar sus pecados. Ok. Buena pregunta. ¿Alguien más? Sin pena. Bueno, en sí, cuando los sacerdotes entran, ya lo primero. Ay, perdón, sí, estaba hablando Leonidas, pero yo miré abrir su micrófono primero Renzo. Entonces, primero Renzo y luego Leonidas. ¿Renzo? Ya, sí, decía yo, con todas estas demostraciones, ¿no? Bueno, los milagros que acontecieron, que Dios no hizo posible. La clase dominante, la clase religiosa, que quienes llevaron a Cristo, que no está escrito en ninguna parte, ¿no? Pero que habrán sentido, ¿no? Aunque he escuchado también que creo que más bien por el contrario se endurecieron, ¿no? Y trataron de, incluso, bueno, en posterior, cuando ya Cristo resucita, ellos incluso tratan de ocultar este hecho, ¿no? A pesar de ya de estas señales que sucedieron, ¿no? De las que está usted comentando. Sí. ¿No? O sea, y cómo es el corazón del hombre cuando se endurece tanto, ¿no? Ya está tan lleno de pecado y tinieblas. Trata de tapar la verdad, la única verdad que es Dios, que es Cristo, ¿no? Cristo, nuestro Señor resucitado, nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿no? Y es lo que viene sucediendo también en esos tiempos, ¿no? Justamente, por ejemplo, como ahora está sucediendo con estos temas del coronavirus, hay gente que simplemente lo ve todo como no sé, no lo entiendo, ¿no? Pero también es un poco no saber también cómo yo mismo lo estoy viendo, cómo yo mismo lo estoy entendiendo. Yo entiendo lo que está diciendo, ¿verdad? A ver si lo tengo bien o no, pero los creyentes miran al mundo a través de los lentes de la fe y los incrédulos no. Entonces vamos a mirar a un evento y tener dos interpretaciones completamente diferentes, ¿verdad? Y ¿es lo que estaba diciendo más o menos? ¿O? Claro, claro, Okay. algo así nos sucede en estos tiempos, ¿no? Sucede en estos tiempos y también sigue sucediendo, ¿no? Sí, sigue sucediendo. Y en esos tiempos un creyente viendo los milagros diría, wow, algo importante sucedió aquí, mi Salvador murió por mí.
Pero los incrédulos, porque están usando otros lentes de la incredulidad, encontrarían otra explicación, ¿verdad? Qué casualidad que está temblando la tierra ahora. No sabía que hay terremotos aquí. O se oscurece el sol. Tiene que ser una tormenta muy fuerte que viene. ¿Verdad? Sí, la incredulidad busca, pero la fe se aferra a lo que Dios dice en su palabra. Ok, Leonidas. Bueno, en aquel entonces, en la época de Jesús, los sacerdotes levitas ingresaban al lugar santísimo, en este caso, para hacer la expiación de los pecados por el pueblo. No solamente para hacer la expiación de los pecados por el pueblo, tenían que también hacerla propio de ellos mismos, porque ellos también eran pecadores. Tenían que primero expiarse, o sea, hacer los sacrificios de expiación sobre ellos mismos y luego los del pueblo y así sucesivamente. Y porque en aquella época aún no creían los judíos en Jesús hasta la fecha. Sí, amén. Sí. Gracias por compartir. Y eso en Hebreos 9 y 10 lo explica bien, que esos sumos sacerdotes anteriores tenían que ofrecer 2 sacrificios, uno por sus pecados y otro por el pueblo. Pero Jesús no tenía pecados para sacrificar. Entonces, un sacrificio paga por todos los pecados de todos los demás. Ok, eso, por cierto, es lo que Jesús estaba expresando cuando él dijo, consumado es. Eso viene de otro evangelio, está en Juan capítulo 19. Pero Juan nos dice que Jesús, antes de decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo, consumado es. Y esas palabras son muy importantes. Nos enseñan lo mismo que la resurrección nos enseña. Que el sacrificio de Jesús no era pago parcial para nuestros pecados. No era, ok, yo hice un poco de sacrificio, ahora ustedes tienen que sacrificar también para salvarse. Con decir consumado es, Jesús estaba diciendo, yo pagué cada centavo que ustedes debían. La deuda es cancelada. Yo sufrí todo lo que merecían ustedes, no falta nada que hacer. Mucho consuelo encontramos en esas palabras de Jesús. Y para nosotros, la muerte de Jesús es el poder de Dios. Pablo dice eso en 1 Corintios 1. Para los que están pereciendo, la crucifixión es una locura, él dice. Los incrédulos miran la cruz de Jesús y piensan, qué ridículo, qué débil un Dios que muere en una cruz. Pero para nosotros, los que creemos, reconocemos por el Espíritu Santo lo que es la crucifixión. Es el poder de Dios para salvarnos. Y ese mensaje tiene el poder también de obrar fe en nuestros corazones. Este sacrificio de Jesús, dice Pablo en Efesios 2, es lo que nos reconcilia con Dios y nos une como creyentes. Esa palabra reconciliar, voy a diferenciar un poco aquí, porque cada uno habla de lo mismo, pero nos da otra forma de apreciarlo. Consumado es. Esas palabras nos dicen que tú y yo teníamos una deuda con Dios. Y si no pagáramos esa deuda de nuestros pecados, la vamos a estar pagando por siempre en el infierno, sufriendo lo que merecemos. Entonces, la buena noticia es, Jesús dice con consumado es, yo pagué la deuda por ustedes. Son perdonados, cancelada la deuda. Ahora, reconciliar. Hay otra imagen que nos muestra la misma verdad. Reconciliar significa
El pecado era como una pared entre Dios y ustedes. El pecado merece su enojo, les da la espalda a ustedes por su pecado. Hay una pared, un muro entre Dios y ustedes, y ese muro es sus pecados. Ahora, cuando Pablo dice que el sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios, está diciendo, ustedes que estaban separados de Dios por sus pecados, el sacrificio de Cristo destruyó el muro. Por fe en Cristo ya ustedes y Dios son uno, tienen una relación. Dios te perdona y te ama. Y no solo Dios con ustedes, también dice que nos une el sacrificio con todos creyentes por la fe en Jesús. En Colosenses, Dios habla de la crucifixión de Jesús como un triunfo público sobre los poderes y las autoridades que existen. Ahí está hablando de los poderes malignos, el demonio, el diablo, los demonios. Piensen en esto. ¿Qué es lo que el diablo trajo al mundo? Su gran victoria era lograr que nosotros, todos seres humanos, pequemos. Porque con eso estamos perdidos. Estamos con el diablo. Pero Jesús, con un sacrificio, paga por todos los pecados. Entonces, en ese sentido, Él triunfa sobre el diablo aquí. Y nosotros, por fe en Cristo, triunfamos sobre el diablo también, porque creyendo en ese sacrificio, somos completamente perdonados. Y ahora, ¿de qué nos puede acusar Satanás? Nada. Jesús ya pagó y borró todo. Isaías capítulo 53 dice, el castigo de Jesús en la cruz nos trae paz. Porque Él sufrió nuestro castigo, salvándonos de ese castigo. Y ahora en vez de temer a Dios, podemos vivir en paz, que estamos bien con Dios. Ok. Preguntas. Voy a escribir, a lo mejor ustedes no escucharon bien los versículos bíblicos que acompañan estas verdades. Voy a escribir aquí. Consumado es, no recuerdo el versículo exacto, tendrán que escudriñar un poco. Juan 19. Para nosotros, poder de Dios es 1 de Corintios 1, versículo 16. Ahí estoy. Voy a borrar eso porque está feo. 1 de Corintios 1, 17. No puedo escribirlo bien. 1, 17 y 18. Nos reconcilia con Dios. Es Efesios capítulo 2. Es su triunfo público. Está en Colosenses capítulo 2. Y su castigo es nuestra paz. Isaías 53. Ok, ahora preguntas. Fernando, sí. Pastor, mucha gente cree que porque ya Jesús dio su vida por nosotros, puede pecar, hacer y deshacer, porque ya está perdonado, porque Jesucristo dio la vida por nosotros. Yo digo, y es la pregunta, no es cierto. Nosotros tenemos que obrar según la palabra de Dios, ir por el camino angosto, ayunar, orar con fe, no pecar más. Es lo que yo creo. La pregunta es, ¿está mal esa gente que cree que puede pecar porque Dios ya dio la vida por nosotros?
La respuesta a su pregunta sería si están mal ellos. Tampoco diría yo que nosotros tenemos que vivir bien, tenemos que seguir la santidad, tenemos que... No diría eso, porque eso da la impresión que es nosotros por nuestras obras ganando la salvación. Y no es así. La Biblia dice que Jesús, por sus obras, nos ganó el perdón y la salvación. Por fe en Él y solo por fe en Él somos salvos. Pero la fe en Jesús quiere vivir bien. La fe en Jesús quiere agradecer a Dios con hacer buenas obras, conseguir el camino estrecho, como dijo, y todo eso. Yo reemplazaría tener que con que el creyente quiere hacer estas cosas. Y si alguien insiste después de decir eso, pues no, yo voy a seguir pecando porque Dios me perdona. Yo diría, entonces, ¿eres un creyente? Porque un creyente ya no quiere seguir pecando. Y si uno quiere seguir pecando, tiene que preguntarse esa persona, ¿tengo fe en Cristo de verdad? La Biblia lo pone así, que la fe produce obras. Las obras no salvan, la fe salva. Pero la fe que salva produce buenas obras. Y si un supuesto creyente no quiere hacer buenas obras y solo quiere seguir pecando, la Biblia misma dice que esa persona no tiene una fe verdadera. Entonces, ¿eso aclara la duda allí? Sí, sí me aclara la duda, pastor. Ok. Gracias. Ok, Alejandro. Gracias. Mi pregunta va un poco remontándose a los discípulos. Cuando nuestro Señor empezó a ver sus discípulos, ¿Él sabía que Judas lo iba a traicionar? Y si nuestro Señor Jesucristo sabía que Judas lo iba a traicionar, entonces Él sabe quiénes son los realmente que lo adoran y son agradecidos de corazón por su sacrificio. Para tiempo, no voy a contestar esa pregunta aquí, solo porque el tema de la clase está fuera del tema de la clase. Escríbeme un mensaje por el interno y ahí te lo contesto con todo gusto. Ok, vamos a terminar ahí porque estamos ya muy pasados de la hora y pobre gente en Paraguay y Argentina estamos cansados y queremos dormir. Pero proyecto final, otras opciones, solo para recordarles que esta es la última semana de clases de este curso. Y Joel y yo vamos a darles, no, yo estoy enseñando este curso solo. Vamos a darles 14 días después del final de este curso. Jueves es el último día de las clases. Jueves es el día 2 de febrero, si no me equivoco. Entonces sería hasta el 16 de abril para cumplir con el proyecto final. Y ese proyecto es el guión que yo les mandé. Y puedo mostrarles rápidamente ese guión. Voy a mostrarles ese guión aquí. No, mejor voy a subirlo. Voy a subirlo al WhatsApp después porque ya estoy perdiéndome. Pero para este proyecto final, tienen que llenar el guión, que es básicamente un bosquejo de un guión para una clase usando las 4C. Captar, contar, considerar, consolidar. La mayoría del trabajo ahí viene en cuanto a consolidar y considerar y consolidar, que tienen las 12 preguntas y sus respuestas. Pero después de llenar el guión para el proyecto final, deben de compartirlo con alguien y grabar esa clase.
Estas son unas opciones para hacerlo. Puedes, en estos días de cuarentena, ¿verdad? Puedes grabarte compartiendo tu lección en casa con tu familia. Eso estaría muy bien. Si están en casa encerrados como familia, usan el tiempo para compartir la palabra de Dios con ellos. Puedes grabar el estudio solito, o sea, con tu celular. Y luego mandar el video o el audio a unos amigos por WhatsApp. Solo tendrían que mandarnos las fotos de WhatsApp, las grabaciones de las pantallas, las fotos de las pantallas, de eso. Otra opción sería, si quieren juntar un grupo y enseñar esta clase, pero no pueden por cuarentenas en estos días, pueden entregar el guión ahora y luego pedir una extensión para grabar tu clase después de cuarentenas. No hay ningún problema con eso. Solo no olviden hacerlo. Y eso, como vuelvo a decir, es ya para el 16 de abril. Vamos a estar aceptando estos proyectos finales hasta el 16 de abril. Yo miré unas preguntas en chat. Herbert dice que no está escuchando. ¿Ustedes me pueden escuchar? ¿Sí? ¿Pueden escuchar? En México sí, pastor. Sí. Perfecto. A lo mejor es el audio de Herbert. No hay problema, hermano. Puedes muy mirar la grabación. ¿Ok? Ok. No tenemos tiempo para más preguntas de esto. Voy a decirlo así. Si ustedes tienen preguntas sobre el proyecto final o sobre otro tema en esta clase, tráiganlos el jueves. Voy a llegar a la clase el jueves 10 minutos antes y podemos contestar cualquier pregunta que tengan el jueves 10 minutos antes de la clase. ¿Listos? Muy bien. Vamos a terminar entonces con una oración. Ahí está. La oración para terminar. Señor Jesucristo, tú nos creaste para ti y aunque somos caídos por nuestros pecados, tú nos compraste con tu sangre en la cruz, salvándonos del pecado y la muerte a tan gran precio, porque así nos amas. Que pedimos que nos bendigas y nos cuides y nos protejas a cada uno de nosotros, como tu pueblo redimido y querido, que hagas siempre lo mejor para cada uno de nosotros, para que podamos esta noche descansar en tus promesas y en tus manos poderosas y amorosas. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, pastor. Gracias por un poco de paciencia y un poco tiempo extra esta noche. Dios bendiga a todos. ¿Ok? Amén, igual. Amén. Hasta el jueves. Bendiciones y gracias por tan linda clase. Qué bueno. Gracias a ustedes. Tengan buena noche. Amén. Sí.